Hoy quiero hablar de un tema que me parece sumamente importante, y es que aunque todos los seres humanos tenemos nuestros nombres en el libro de la vida, no todos los seres humanos forman parte del pueblo de Dios. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que realmente es la Iglesia, según la Biblia. Si yo os preguntara a vosotros qué entendéis que quiere decir el término Iglesia, y no quiero que me respondáis, sino que lo penséis, si alguien oye la palabra Iglesia, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Un edificio. Ay, perdón. Por ejemplo, un edificio. Pero es que bíblicamente no es así. Y hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia, cuando aparece el término iglesia, qué es lo que quiere decir eso precisamente, iglesia. Y yo quisiera ahora sí preguntaros si alguien sabe cuál es el primer versículo que hay en la Biblia donde aparece el término iglesia. Ahora sí que puedes responder. ¿Dónde aparece en la Biblia por primera vez el término iglesia? Cuando el Señor dijo a Pedro, entras en mi iglesia. Muy bien. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Fijaros que Cristo, obviamente, cuando hace referencia a esta roca, estaba haciendo referencia a Él mismo, que es la roca de esa iglesia, que vamos a ver qué es esa iglesia, ¿de acuerdo? Nos dice en 1 Corintios que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Cristo es el fundamento de esta iglesia. Ahora, ¿qué es esta iglesia? ¿Qué quiere decir la palabra iglesia en este versículo? La palabra iglesia es un término que en griego es eklesia, que no es un edificio. Esa palabra significa congregación de creyentes fieles. O sea, dicho de otra forma, grupo de personas que creen en Cristo y que son fieles. Eso es realmente lo que esa palabra bíblica quiere decir. Y fijaros bien esta cita tan interesante que dice: desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. ¿Qué dice ahí desde el principio? Las almas fieles. Y ya os empiezo a hacer reflexionar, porque si yo no soy fiel, yo no soy iglesia. Si yo no soy fiel, no soy iglesia. Ahora, con esta idea en mente, ¿cuál creéis que fue la primera iglesia? La respuesta de la hermana dice la de los apóstoles, pero ahí dice las almas fieles. ¿Todos estáis de acuerdo con la hermana? ¿La primera iglesia fue la de los apóstoles? No, la del principio, Desde... los fieles del principio de la... Bueno, vamos a verlo. Dios tenía una iglesia cuando Adán, Eva y Abel recibieron con gozo las buenas nuevas de que Jesús era su Redentor. Muy, muy interesante. Porque la iglesia son las almas fieles, y siempre ha habido desde el principio almas fieles, con lo cual no debemos de quedarnos en la idea de que la iglesia la comenzaron los apóstoles. De hecho no la comenzaron ellos, la comenzó Cristo, aquella iglesia primitiva, y luego lo vamos a ver.
Pero es realmente interesante saber que al principio esta familia era una iglesia. Pero claro, no sé si es momento de poner duda o no. Por eso nos dice en 1 Pedro 2, sois edificados en un templo espiritual. Como iglesia, un creyente es integrado dentro de una iglesia espiritual que está por encima de todas las organizaciones religiosas que hay en el mundo. Somos edificados en un templo, dice ahí. Por eso se nos dice que la iglesia de Dios es una iglesia espiritual. Dice así la cita: Cristo enseñó que su iglesia es un reino espiritual. Él mismo, el príncipe de paz, es la cabeza de su iglesia. Estamos hablando en términos espirituales. Por eso la palabra de Dios, cuando nos hace referencia a que Cristo amó a la iglesia, dice para santificarla, a fin de tener una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esto no puede ser un edificio. Y esta iglesia santa y sin mancha no puede ser una organización religiosa. Está hablando de un grupo de personas santas y sin mancha. ¿Veis la diferencia? Bien. Más símbolos de la iglesia. Este es un símbolo realmente interesante. No sé si alguna vez lo habéis pensado, pero fijaros, esa iglesia espiritual, ¿dónde está representada simbólicamente? El tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana. La iglesia en la tierra, compuesta por los que son fieles y leales a Dios, es el verdadero tabernáculo del cual el ministro es redentor. No sé si alguna vez habéis escuchado que el tabernáculo del desierto era el símbolo de la iglesia espiritual cristiana. Muy interesante. Dice la iglesia en la tierra. ¿Qué querrá decir? ¿Que hay también iglesia en el cielo? Porque si hablamos de que la iglesia es un conjunto de almas fieles, ¿se supone que debe haber almas fieles en el cielo, sí o no? Bueno, escuchar con atención esta cita que a mí me resulta realmente muy curiosa. Los creyentes de la tierra y los seres celestiales que nunca han caído constituyen una sola iglesia. O sea, los fieles que hay ahora en la tierra, que no depende de una denominación religiosa, sino de la fidelidad que uno tiene según la luz que uno ha recibido, junto con los ángeles que nunca cayeron, formamos una iglesia. ¿No os parece esto realmente interesante? ¿Que los ángeles en el cielo son hermanos míos y tuyos? A mí me alegra cuando descubrí esta cita, la verdad es que me alegró muchísimo. Que la iglesia de Dios espiritual va más allá de mi mente restringida humanamente por las cosas que veo aquí en la tierra o por las organizaciones religiosas que hay aquí en la tierra. Dios tiene otra iglesia mucho más grande de la que yo me he imaginado. Y ahora sí os pregunto, ¿cuándo comenzó a formarse la iglesia cristiana de la nueva era? ¿En qué momento preciso? También es realmente interesante porque no fueron los apóstoles los que organizaron la iglesia primitiva. Jesús. Fue Jesús, y vamos a verlo en la cita que dice así: con la elección de los primeros y pocos discípulos y su esfuerzo personal, se estaba comenzando la fundación de la iglesia cristiana. O sea, quien comienza la fundación de la iglesia cristiana es Jesucristo, no son los apóstoles.
Cuando el mismo Jesucristo empieza a elegir los apóstoles y empieza a organizar la iglesia cristiana. No fue en el Pentecostés donde se organiza la iglesia cristiana. Fue Cristo con su ministerio cuando empieza realmente la organización. Por eso, cuando ellos comienzan a trabajar, no son los apóstoles los que añaden miembros a la iglesia, sino que el Señor añadía cada día a la iglesia, que significa congregación de fieles, los que habían de ser salvos. ¿Veis cómo Dios es el que organiza, el que dirige, el que es el fundamento de la iglesia, el que lo organiza, hemos dicho? ¿Quiénes habían de ser salvos? Os pregunto, ¿había entonces alguna denominación religiosa cristiana? Porque sí había una organización religiosa que era el pueblo judío, pero cristiano, nada. Había un edificio que podían decir los apóstoles, mira, la iglesia. No, porque en realidad la iglesia era grupo de creyentes, ni edificio ni denominación. Por eso se habla también en Corintios de la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32. Durante un tiempo los apóstoles tuvieron una pequeña lucha mental en poder asimilar este concepto. Porque no sé si recordáis cuando están en un momento dado con Jesús y le dicen, maestro, fíjate el edificio, el templo. Estaban un poco atraídos por el templo y tuvieron que procesar el cambio de pasar de ser una organización humana enfocados en un templo de ladrillo a un templo espiritual, y que además, en vez de reunirse en el templo, comenzaron a reunirse en iglesia, congregación de miembros, y en las casas. Pasaron del templo a las casas. Y me parece también algo curioso que en el Nuevo Testamento se nos mencionan 7 hogares iglesia. Cornelio, María, Lidia, Priscila, Aquila, Gayo, Filemón y Ninfa. Del templo, los fieles de la iglesia cristiana tuvieron que empezar a dejar a pensar en un edificio donde parecía que estaba concentrado todo lo que era la espiritualidad del pueblo judío, y la iglesia, el Espíritu Santo, fue organizándola en los hogares, fuera del edificio. Ahora bien, en esa iglesia espiritual, esta congregación de fieles se reunía en los hogares, pero había 2 características, y existen hoy también 2 características. Para que una persona que está en el libro de la vida, como cualquiera de los que estamos aquí, formemos parte de la iglesia espiritual de la que estamos hablando, hay 2 características imprescindibles que, si no se cumplen, yo no pertenezco a la iglesia espiritual de Dios. ¿Sabéis cuáles son? Vamos a verlas, porque es sumamente importante que lo entendamos. Número 1. El Israel de Dios está formado por aquellos que se convierten. Primera característica de aquellas personas, almas fieles que forman parte de la iglesia de Dios, están convertidos. Si yo no estoy convertido, puedo ser pentecostal, evangélico, católico, testigo de Jehová, adventista, da igual. Yo solo pertenezco a una denominación religiosa, yo no pertenezco a la iglesia espiritual de Dios. Primera característica. Primera pregunta que tendremos que hacernos: ¿estoy yo realmente convertido? ¿O yo solo formo parte de una denominación? Y como soy miembro de una denominación,
yo ya creo que soy iglesia de Dios. Dicho de otra forma, si hemos renunciado al yo y nos hemos entregado a Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Si es que ha ocurrido eso. Porque esta misma frase se podría leer: si no hemos renunciado al yo y no nos hemos entregado a Cristo, no somos miembros de la familia de Dios. Es lo que más o menos le dijo Jesús a Nicodemo. Con otras palabras. Segunda característica. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona se ha convertido? La iglesia son aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Y la segunda cita dice: los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel. Así que las dos características para ser parte de la iglesia de Dios son la conversión y la obediencia a Dios. El problema, que hay millones y millones y millones de cristianos en este planeta a los que se les hace creer que porque forman parte de una denominación cristiana ya son cristianos. Pero no es así. Bíblicamente no es así. Uno tiene que haber sido convertido por el Espíritu Santo y la conversión le lleva a uno a la obediencia, al amor a Dios que se manifiesta en la obediencia. La tercera y última cita. Dios posee una iglesia. No es una catedral, como ha dicho el hermano, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. Así que solamente si hemos sido convertidos y obedecemos a Dios, somos iglesia. Y la pregunta que yo os hago: ¿eres miembro de una denominación o eres miembro de la familia de Dios? Que hay una diferencia grande. Y no quiero decir que sea malo ser miembro de una denominación, pero si yo solo soy miembro de una denominación sin haber sido convertido y sin obedecer, de nada me vale ser miembro de una denominación. Y si con eso todavía no nos queda claro, quizás nos quede claro saber que, por decirlo de otra forma, el pecado me excluye de la iglesia. Yo pudiera incluso ser miembro de la iglesia de Dios, haber sido convertido, ser obediente a Dios, pero en un momento dado yo caigo, peco, soy excluido de la iglesia, por voluntad propia. Dice así la cita: Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. O sea que en el momento que mi vida no está en armonía con Dios, aunque lo haya estado, como en el caso de Saúl, dejo de ser pueblo de Dios, dejo de ser iglesia espiritual. Por eso el mismo apóstol Pablo en una ocasión dijo que aún no había alcanzado la seguridad de su salvación. Mira ser que yo no caiga, dijo él, pero sé que perseverar hasta el fin, porque
Aunque estemos convertidos, aunque estemos hoy obedeciendo a Dios, si yo no persevero hasta el fin, yo puedo dejar de ser iglesia de Dios. Y el problema es que los judíos no entendieron lo que estamos hablando. Esta cita ellos no lo entendieron. Porque ellos pensaron, como Dios nos eligió como pueblo de Dios, da igual cuánto pequemos, siempre seremos pueblo de Dios. Pero eso no es así, porque llegó un momento en el que llegó Jesús y lo que les estaba diciendo es, no, vosotros estáis desobedeciendo a Dios, os estáis apartando de Dios, hasta que rechazaron al Hijo de Dios y dejaron de ser pueblo de Dios por su pecado. Lo mismo puede ocurrir con cualquiera de nosotros si repetimos el error que ellos cometieron. Y hubo un tiempo de gracia para el pueblo judío, y creo que es importante que notemos que mientras el pueblo judío seguía siendo el pueblo de Dios, Cristo está organizando la iglesia cristiana, y durante un tiempo las dos es como que estaban tomando un relevo la una de la otra. La iglesia cristiana estaba tomando el relevo del pueblo judío. Coexistieron durante un tiempo porque se estaba produciendo el relevo del pueblo judío a la iglesia cristiana. Los judíos no entendieron esto. Los judíos no lo entendieron. Y lo que intentaron los apóstoles cuando iban al templo después del Pentecostés era ir al templo a buscar a la gente que estaba allí para decirles, hay un relevo, Cristo ha comenzado la iglesia cristiana. Tuvieron que salir del templo para comenzar la iglesia cristiana en los hogares, y los judíos no comprendieron esto. No comprendieron que hubo un relevo, hubo un tiempo de gracia. Y su tiempo de gracia, sabéis, me imagino, cuando terminó. La muerte de Esteban fue el momento a partir del cual el pueblo judío dejó de ser pueblo para el resto de la historia. Se había producido el relevo y la iglesia cristiana seguía hacia adelante. Dice así esta cita: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Y sigue la cita diciendo, otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Pero si estos, a su vez, no purifican sus vidas de toda acción errónea, sino establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente, y, a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. Dicho de otra forma, Dios puede tener un pueblo fiel. Dios puede utilizar a esas personas para llevar a cabo una misión, en tanto que son fieles. Porque en el momento que dejan de ser fieles, después de un tiempo de gracia para ese grupo religioso, si dejan de ser fieles, Dios los hace a un lado como a los judíos y utiliza a otras personas para llevar a cabo su obra. ¿Me estáis entendiendo? El hecho de que Dios nos haya elegido como pueblo no quiere decir ya que por el resto de nuestras vidas somos pueblo de Dios porque nos eligió, sino que es nuestra fidelidad la que hace que yo siga siendo pueblo de Dios. ¿Sí? Vale, esto es muy importante porque los judíos hasta el día de hoy no lo han entendido. Hasta el día de hoy. Y como ellos no lo entendieron, no entendieron la transición de pueblo de Dios e iglesia cristiana, se quedaron en el templo
Y ese grupo que salió del templo y se organizaron en casas, dijeron, a por ellos. Vamos a ir a por ellos. Son unos disidentes. Están en rebelión. Por eso les preguntan a los apóstoles en el concilio, ¿con qué autoridad vosotros salís aquí a predicar esto de Jesucristo? ¿Quién os ha dado credenciales? ¿Quién os ha dado a vosotros permiso para ir a predicar? Si nosotros somos la Iglesia. ¿Qué estudios de teología tienes tú para salir a predicar el Evangelio? Esta forma de pensar judía se reproduce al pie de la letra hoy, en el que las organizaciones religiosas pretenden que solo aquellos que están dentro de su estructura tienen la autoridad, el discernimiento y el don de Dios para salir a hacer una obra que ellos no entienden. Por eso los judíos persiguieron a la iglesia de Dios y, como dice el texto, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando de casa en casa arrostraba a los hombres y mujeres y los entraba a la cárcel. Observar el detalle que dice de casa en casa. No dice, y Saulo iba de templo en templo persiguiendo a la iglesia de Dios, ni tampoco dice, y Saulo iba a la sinagoga a buscar a la gente fiel para entregarlos a la cárcel. La iglesia de Dios espiritual se había organizado en las casas, no en el templo. Por eso también Pablo va a decir también más adelante en 1 Corintios 15, yo perseguí a la iglesia de Dios. Y por cierto, en Gálatas dice él mismo, el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, Gálatas 1:13. Y hoy los cristianos están pensando ir al judaísmo para ver qué nos enseñan los judíos, cuando ellos eran los que perseguían a la iglesia de Dios. Ahora, ¿de dónde nos viene a nosotros este concepto que tenemos en este siglo XXI? Iglesia, edificio. Iglesia, organización religiosa, que no es bíblico. ¿Sabéis de dónde nos viene? Nos viene de la Iglesia católica. De ahí nos viene ese concepto. Pero no hay una sola vez en la Biblia donde el concepto de iglesia tenga que ver ni con edificio ni con organización religiosa. Y a veces, aunque nosotros mismos pensamos que somos cristianos, tenemos por herencia de siglos conceptos católicos que no son bíblicos, como este. Nosotros somos iglesia, pero este lugar no es una iglesia. Esto es un templo, que es diferente. ¿Me entendéis? Bien. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día en el cristianismo? Como la Iglesia Católica fue la primera que dijo, Iglesia Católica, yo soy la iglesia verdadera, todos los demás están perdidos, entonces todas las denominaciones protestantes, no, yo soy iglesia evangélica, no, yo soy iglesia pentecostal, y hay 50.000 iglesias, 50.000 denominaciones, cuando el concepto de iglesia bíblico no es nada de eso, es congregación de fieles que adoran a Dios. Y encima, peor aún, la Iglesia Católica que ha inventado este concepto, que se autodefine como la única iglesia, está trayendo a las otras iglesias hacia su iglesia principal, haciéndoles creer que ellos no son iglesia, que la Iglesia Católica es iglesia, y todos los protestantes en pos de la bestia. ¿Os dais cuenta hasta dónde llega el engaño? Cuando no se entiende bien un concepto bíblico y cuando heredamos un concepto que no es bíblico.
¿Cuántos problemas y disputas y prejuicios se evitarían entre los cristianos si realmente tuviéramos claro cuál es el concepto de iglesia? Porque si yo sé que en otra denominación hay un alma fiel que según la luz que se le ha dado la está siguiendo, ese Señor es iglesia. Y si yo creo que mi denominación es la que Dios ha escogido, pero hay una persona que está viviendo en pecado, me da igual que esta sea la denominación, esa persona no es iglesia. O sea que mi pertenencia a la iglesia de Dios me debiera motivar mucho más allá que mi pertenencia a una denominación, aunque es al revés lo que normalmente ocurre. En realidad la denominación cualquiera debiera llevarnos a la iglesia espiritual. Pero cuando una denominación capta personas sin que esas personas progresen espiritualmente hasta este concepto que estamos compartiendo, esas personas no son más que miembros de una denominación, entre comillas, una pequeña secta cristiana, dominada por los hombres. Y si tú no haces todo lo que se te dice dentro de la denominación, ya empiezas a ser mal visto. O empiezas a ser criticado o perseguido. Porque en realidad Dios quiere que progresemos hasta este concepto de iglesia espiritual que está por encima de todas las denominaciones. Pero Satanás quiere que nos quedemos en la denominación, que no progresemos más que eso. Y ahora para los adventistas presentes, porque me consta que aquí hay personas de varias denominaciones, pero voy a hablar específicamente para los adventistas. Primera cita que quiero compartir para ellos. No somos salvados como una secta. Ninguna denominación, ¿cuántas dice ahí? Ninguna denominación tiene virtud alguna para que consigamos el favor de Dios. Somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. Esta es una cita para los adventistas. Si creéis que por ser adventistas estáis salvados, estáis confundidos y engañados, porque esa cita inspirada dice: ninguna denominación tiene virtud alguna, lo que quiere decir que por yo ser miembro de la Iglesia Adventista no estoy salvado. Aunque Dios haya utilizado el movimiento adventista, la membresía a esa denominación no tiene virtud, dice alguna. Y por si no lo sabíais, Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas, que están más listos que vosotros, podríamos decir ahí, a obedecer la luz y hacer lo mejor que ellos saben, que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado, pero que no andan en la luz. O sea que se puede ser adventista, guardar el sábado y no estar andando en la luz, exactamente igual que los fariseos, que guardaban el sábado, pero crucificaron a Jesús. Y aquí va una de las citas peor utilizadas en la iglesia adventista. Y si esta cita no se entiende bien, en todo su contexto, puede crear confusión en vuestra mente. Vamos a leerla. Dice así: puede parecer que la iglesia está por caer, y hago un paréntesis, con lo que hemos estado hablando esta mañana. ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Quiere decir denominación o iglesia espiritual de Dios? Iglesia espiritual de Dios. Generalmente cuando se lee esta cita
se traslada ese término iglesia como denominación. Pero vamos a ver si es denominación, lo que quiere decir ahí, o si quiere decir grupo de fieles, porque esto es muy importante, porque se ha utilizado esta cita aisladamente para decir, mirar, nuestra iglesia nunca va a caer. Da igual cuánto pecado hay en la iglesia, da igual cuánto movimiento ecuménico tengamos en nuestro medio, da igual lo que hagamos, esta cita nos protege y nunca caerá nuestra denominación. ¿Sí o no, los que sois adventistas? Bueno, vamos a ver. Dice así, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras que los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño sus bocas. Punto. Segunda de Mensajes Selectos 4.3.6, 4.3.7. Y aquí se terminó la cita, parece ser. Aquí parece que termina la cita. Aquí termina la cita en esa recopilación de Mensajes Selectos, tomo 2, pero la cita no termina ahí, la cita sigue. Y ahora vais a leer la cita en su contexto, que nos va a ayudar a entender qué quiere decir esto. ¿Queréis seguir leyendo la cita en otro lugar donde está entera? Fijaros bien lo que es la iglesia, ¿eh? Vale, preparados. Sigue la cita. Los del remanente, que purifican sus almas obedeciendo a la verdad, obtienen vigor del proceso de la prueba y exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. ¿A qué se refería la cita esta cuando dice iglesia? A los del remanente que purifican sus almas obedeciendo a la verdad, que nunca caerán. Nunca caerán. ¿Quiénes son los que nunca caerán? No una denominación. Nunca caerán la iglesia que está edificada sobre la roca. Y dice ahí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra el remanente. Contra la iglesia espiritual de Dios. Así es como hay que entender qué es la iglesia que no va a caer. Es el remanente de fieles lo que no va a caer. Ahora bien, estamos en tiempo de gracia para las iglesias cristianas, todas ellas. Cientos de denominaciones cristianas. Tiempo de gracia, igual que hubo tiempo de gracia para el pueblo judío, para aquellos que luego pasaron a ser parte de la familia cristiana, de la iglesia cristiana. Estamos viviendo en tiempo de gracia para formar parte de la iglesia espiritual. Pero os digo una cosa que es triste, pero desgraciadamente va a ocurrir así. La inmensa mayoría de los cristianos de este mundo, de todas las denominaciones sin excepción, se perderán porque no pasarán de su concepto de denominación a iglesia espiritual de Dios. Se quedarán en su denominación oficial, aprobada por el Estado, respaldada con fondos o con ayudas fiscales o como queréis llamarlo. Se quedarán en su mentalidad de denominación integradas en una gigantesca, digamos, estructura cristiana ecuménica, no perseguida, aceptada por el mundo, pero los fieles, los que realmente sean fieles, saldrán de ese movimiento llamado Babilonia para formar parte de la iglesia espiritual de Dios, que nunca caerá, porque será llevada hasta el fin por el Espíritu de Dios.
es lo que se llama en Romanos 9:27. El Israel, el remanente del Israel. Cuando Jesús vuelva a la tierra, no viene a buscar una denominación, viene a buscar un grupo de fieles que estarán representando el carácter de Cristo y que está definido en este texto que dice: tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en su frente. El nombre del Cordero y del Padre, el nombre es el carácter. Cristo viene a buscar un grupo de personas con un carácter que es el de Él mismo y el de su Padre. Ese es el grupo de fieles que Cristo viene a buscar a la tierra y que estará formado por todas las almas fieles, sinceras, de todas las denominaciones cristianas y también del mundo pagano, que habrán dejado todo por unirse a esta iglesia espiritual de Dios. Que Dios quiera que nosotros seamos parte de ese grupo. Que Dios quiera que formemos parte de ese remanente fiel. Que no nos dejemos influir por lo que este mundo ofrece y que nuestra experiencia espiritual vaya más allá de lo que el mundo cristiano hoy en día está ofreciendo a este mundo. Que Dios os bendiga.